Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Sé tú, Señor, ministrando nuestras vidas. Sé tú, Padre, el que se manifiesta, guiándonos para poder recibir o entender ese propósito. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: el arresto de Jesús. Texto bíblico, Marcos 14, 43 a 53. Donde lo tengan pueden decir un amén y nos ponemos en esa relación con el Señor. Amén. Marcos 14, 43. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señales, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Tenemos una historia muy hermosa, porque es el momento en el cual el hombre o el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Por fin llegó la hora tan temida como deseada por el Señor, cuando había de empezar a beber de la copa que había recibido de manos del Padre. Solo entonces pudieron los hombres arrestarle y llevarle ante sus tribunales y finalmente a la cruz. Nunca debemos pensar que todo esto lo hizo el Señor sin saberlo. Días antes, Él llevó a los discípulos a Jerusalén y les dijo lo que sucedería en muy poco tiempo. Lucas registra lo que Jesucristo dijo. Y les dice: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso es lo que los discípulos
no podían entender cuando Él les dijo que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. La hora había llegado de entregar su vida por cada uno de sus hijos, o por cada uno que se arrepienta. En el momento que Dios envía a su Hijo unigénito a la tierra, Él sabía lo que iba a pasar. 2 veces Jesús dijo que Él había venido para esta hora y para este propósito. Él les dijo a los discípulos: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sí, amén. Mas para esto he llegado a esta hora. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el libro de Juan 12:27. El Hijo de Dios había llegado para dar su vida por nosotros. Amén. El precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros es un precio alto. Amén. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Sí, gloria a Dios. Ese es el sacrificio de Dios por una raza humana pecadora. Ahora el hombre tiene que hacer algo para poder manifestar su gracia a Dios. Amén. Y de nuevo, cuando él estuvo ante Pilato, el gobernador romano, él dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. El libro de Juan 18:37 escribió todas estas cosas para que nosotros entendiéramos a qué había venido el Señor. Amén. Amén. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Cristo fue por su propia voluntad con los soldados a la cruz, pero Él sabía que había nacido para ese propósito, para morir en la cruz, para pagar la pena del pecado del hombre natural. Amén. Su arresto en el huerto no fue accidente o error. Toda su vida Él supo lo que vendría sobre Él. Él sabía que había venido a esta tierra. Amén. Hay algo en la vida del ser humano que muchas veces no entendemos qué es o cuál es el sacrificio de Dios. Cualquier hombre podría morir por otro hombre, pero jamás puede perdonarle sus pecados. Cualquier persona puede dar la vida por otro, pero en ningún momento sentiría la carga de cargar con todos los pecados de la raza humana. Amén. El Señor ahí se quebrantó, porque Él iba a dar el pago por todos los pecados del mundo. Gloria al Señor. Y Él dice: para esto he nacido. Cristo fue voluntariamente con los soldados a sufrir el azote y la crucifixión en obediencia al Padre, porque se estaba manifestando o llegando al cumplimiento un plan redentor. Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Filipenses Amén. 2, 7 y 8. El Señor viene y se humilla, se entrega a sí mismo, obediente, humilde, hasta llegar a la cruz. Amén. La cruz, el símbolo o sinónimo de muerte al pecado. Amén. Es ahí donde usted y yo tuvimos la oportunidad de dejar al hombre viejo
y nacer una nueva criatura. El símbolo de la cruz es algo hermoso porque en la cruz fueron clavados los pecados de toda la raza humana. Amén. Ahora en esa cruz dio su vida, dio el pago por nosotros. Ahora el Hijo de Dios debe de entender que cuando aceptó a Cristo, dejó en la cruz al viejo hombre. Amén. Y ha nacido una nueva criatura para caminar con Cristo. Amén. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el actor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Es bíblico, Hebreos 5, 8 y 9. Dice para todos los que le obedecen. No dice para todo el que dice yo acepto a Cristo. Es la obediencia, la sujeción a la voluntad de Dios la que le va a permitir alcanzar la salvación de su alma. No el nombre de llamarse cristiano. Es la obediencia con que usted sirva a Dios. Cuando los soldados lo arrestaron a él en el huerto de Getsemaní, él fue con ellos callado y sin protestar por obediencia a Dios su Padre. Y dice la palabra de Dios, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Isaías 53:7. Ahora nosotros entendemos por qué el Señor iba callado. Él no podía ponerse a discutir con hombres pecadores. Simplemente él iba con rumbo a la cruz. Él iba con una determinación a dar su vida por usted y por mí. Gloria a Dios. Era la hora del aparente triunfo de las tinieblas, cuando el Santo Hijo de Dios era arrestado sin dificultad y llevado por hombres pecadores para ser juzgado y condenado. Gloria a Dios. No obstante, nada de esto habría ocurrido si Jesús mismo lo hubiera permitido. Amén. Recordemos, por ejemplo, él dijo que su reino no era de este mundo. Y si él pidiera a Dios, legiones de ángeles le mandara a socorrerle. Sí, amén. Gloria al Señor. Pero él no podía hacer algo así porque él venía a darle cumplimiento a lo que el Padre le había mandado. Por ejemplo, la ocasión en la que después de haber predicado en la sinagoga de Nazaret, la gente llena de ira le echó fuera de la ciudad y le llevó hasta la cumbre del monte con la intención de despeñarle, dicen, o sea, de echarlo al barranco. Amén. Pero el Señor no había llegado su hora. Dice en el libro de Lucas 4:29, levantándose, dice, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él, siendo el Hijo de Dios, no vieron a qué hora se les fue, porque la hora no había llegado. Él tenía algo más que hacer antes de dar su vida en la Amén. cruz. Gloria a Dios. El libro de Juan 18, 4 y 6 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra por el poder de su palabra. El Hijo de Dios dando muestras de que Él tenía el poder y la autoridad de hacer lo que Él quisiera, pero no iba a hacer lo que Él quisiera, sino la voluntad del Padre. De la misma manera debe de ejercer la vida del cristiano, no hacer lo que usted o yo quiera, sino hacer la voluntad del Padre. Amén. Es ese el camino de un santo hijo de Dios, vivir en obediencia, sujetos a la divina palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice su palabra que uno de los de ellos, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. Aunque Marcos no lo dice, Juan nos explica que fue Pedro, el apóstol, que sacó su espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Amén. En el libro de Juan 18:10, en ese momento él hiere al hombre por no entender que la lucha que estaba viviendo Jesús no era contra carne ni contra sangre, sino con espíritus de las tinieblas. Amén. En el libro de Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En este momento se empezaba a apreciar la falta de preparación a la que Jesús les había exhortado mientras Él había estado orando intensamente en el huerto. Él oraba y les invitaba a que velaran con Él, porque llegaba el momento en que iban a necesitar la paz de Dios, en que el hombre podía perder la fe que se había formado en el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo atravesó agonía en la cruz, voluntariamente por obediencia a Dios el Padre. Él, en obediencia, se entregó a sí mismo. Amén. Como cordero fue llevado al matadero. Aquella noche, ¿qué tal si Jesucristo hubiera dicho, yo no voy a la cruz? Yo llamo a los ángeles de mi Padre que me socorran. ¿Qué fuera de usted y de mí y de toda la raza humana? Amén. Eso es lo que el hombre debería de pensar en estos tiempos que celebran la Pascua, por lo que el mundo pecador le llama Semana Santa. En vez de hacer tantas cosas que hacen fuera del orden bíblico, debían de tomar un tiempo de meditación por el sacrificio de nuestro Señor. Sí, amén. Deberíamos de tener momentos de meditación, de sacrificio, para acercarnos a Él. Pero sabemos que Dios es grande en su misericordia. Y muchos cristianos, no cristianos, decimos, si Dios es amor, es verdad, no miente, Dios es amor. Gloria a Dios. Pero viene el tiempo en que el amor de Dios se termina y se volverá la ira de Dios fuego consumidor. Amén. Es por eso que el hombre debe de buscar de Dios, Amén. debe de vivir en obediencia, sujetarse a la voluntad de Dios y hacer el bien. Amén. No puede decirme que ama a Dios si no ama a su prójimo. Amén. Usted vino a la casa de Dios porque tiene un corazón dispuesto a amarse los unos a los otros. Amén. Primero, el sacrificio de Dios es grande, es poderoso. Pero ahora el hombre tiene el deber de también entregarse en sacrificio vivo al Señor. Gloria a Dios. Sacrificar su carne. Vivir en un estado de paz espiritual, Amén. clamando a Dios, orándole al Señor.
Primeramente no hubiéramos tenido a nadie que pagara el precio sustituto por cada uno de nosotros. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿quién iba a ir por nosotros a la cruz? Ahora medite un poquito. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, ahora usted y yo estuviéramos determinada nuestra vida, tendríamos que pagar por nuestros propios pecados en las entrañas tenebrosas del infierno, Sí, amén. por una eternidad. Ese fuera el destino de todo ser humano si Cristo no hubiera ido a la cruz. Pero ahora reconocemos que Jesucristo, yendo a la cruz, dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Ahora nosotros, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la oportunidad, la esperanza de estar ante su presencia por arrepentirlos de nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Cómo hará el hombre para arrepentirse de sus pecados? Si usted no ha aceptado de corazón a Cristo, no puede haber arrepentimiento de pecados. El cristiano, el que ha aceptado a Cristo, lo tiene que hacer de corazón para que el poder de Dios se manifieste limpiando todo pecado que haya Sí, cometido. amén. No importa lo grande del pecado o lo negro que haya sido. Dios quiere corazones arrepentidos. Hombres y mujeres dispuestas a amar a Dios. Hombres y mujeres dispuestos a dar su vida en sacrificio vivo. Hombres y mujeres enseñándose a amar los unos a los otros. Si Cristo no hubiera ido con los soldados como cordero al matadero, ahora nosotros fuéramos en rebelión o en lo que pudiéramos presentarlos, pero al infierno, porque no hubiese habido quien diera su vida por nosotros. Sí, amén. Pero ahora Cristo dio su vida y usted y yo podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. El poder de Dios moviéndose en la vida del mundo. El Señor es grande, es misericordioso y nos ha dado la oportunidad de tener a un Salvador santo, sin mancha y sin contaminación. Ahora el Hijo de Dios debe de caminar santo y sin contaminación para poder heredar el reino de los cielos. Si él hubiese desobedecido a Dios y escapado de la cruz, no tendríamos sangre para la expiación de nuestros pecados. Ahora el hombre dice: la sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor. No es mentira. Es verdad, la sangre de Cristo tiene poder. Pero ¿quién se manifiesta ese poder? Si no hay arrepentimiento, si no hay entrega, si no hay amor a Dios, no hay poder en la sangre de Cristo. Porque Cristo es santo. Y la sangre tiene poder cuando un santo aclama la sangre de Cristo. Es por eso la exhortación a ser santos, para que la sangre de Cristo se manifieste en milagros y señales, Sí, amén. en poder, en mostrarlos el camino correcto. Gloria a Dios. Pero si Cristo fue con ellos esa noche para ser crucificado por tus pecados, y ahora podemos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Ahora, por la fe en Jesucristo, podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Ahora, dijo Pablo que Cristo
fue puesto como propiciación. Si Cristo no hubiese sido el alma que va y permite ser crucificado, no hay tal perdón de pecados. El pecado del hombre es tan grande que Dios determina que el hombre muera y después el juicio. Sí, amén. ¿Por qué tiene que morir el hombre para que vuelva a resucitar de entre los muertos? Si el hombre no muere, sus pecados no pueden ser borrados. Tiene que ser destruida la corrupción para que lo mortal se vista de incorrupción, para que aquello mortal tome vida. Nosotros tenemos la oportunidad de que cuando elevamos nuestra oración al Señor, pidiéndole: Señor, perdona mis pecados, creo que tú resucitaste de entre los muertos. Amén. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahí el hombre destruye su vida pasada, Sí, amén. porque el Señor con su poder está destruyendo el pecado en el ser humano. Amén. Es por eso que ahí tiene que haber arrepentimiento, para que haya perdón de pecados. Gloria a Dios. Muchas veces el ser humano le exigen tanto que acepte al Señor, que dice: para que ya no esté molestando voy a aceptar a Cristo. Eso es pecado. Y no peca solo el que se engaña solo, sino el que le está exhortando o forzando a aceptar a Cristo. Cuando alguien acepta a Cristo, debe de nacer en su corazón. Debe de sentir la sensación, el llamado de Dios para aceptarlo. Porque el aceptarlo no es solamente confesar con su boca. ¿Qué hace falta? Creerlo en el corazón. Amén. Al creerlo en el corazón puede ser desocupado de toda la iniquidad que haya en él. Amén. Los dos actos que hace es confesarlo con su boca y creerlo en el corazón para justicia. Amén. Es ahí donde la sangre de Cristo tiene el poder para destruir los pecados de todo ser humano. Sí, amén. Amén. Ahora nosotros, como hijos de Dios, con una conciencia diferente a la que traíamos cuando aceptamos a Cristo, sabemos o entendemos qué hay en nosotros. Aleluya. Y si entendemos qué hay en nosotros o qué fue lo que recibimos en nuestro corazón, ahora lo que hace falta es obedecer a Dios. Amén. Vivir en la obediencia que Dios quiere que vivamos. Hay un precioso manantial lleno de la sangre de Cristo, que brota de las venas de Emanuel. Amén. Aquella sangre que brotó de su costado es la sangre preciosa que tuvo el poder para lavar los pecados de la raza humana. Gloria a Dios. Es algo hermoso entender o sentir la presencia de Dios, porque Él está aquí con nosotros. Hay un fluir del Espíritu Santo. Él está con nosotros, porque su sangre está viva. El Espíritu de Dios se mueve cuando alguien cree en Él, cuando alguien reconoce que solamente por el sacrificio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Amén. Y los pecadores sumergidos en ese manantial
pueden salir o renacer limpios de toda mancha de pecado, Amén. Aleluya. porque ha podido lavar su ropa con la sangre del Cordero. Es la única que purifica. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, para sanar, para libertarle. Sí, amén. Dios no tiene el poder solo de sanarle una enfermedad. Dios puede hacer todo lo que usted le pida, con el conocimiento, por supuesto, o que Dios reconozca que es una necesidad en su vida. Amén. Y el cristiano no debe de venir todos los días a lo mismo, a dame y dame, Señor, porque quiero casa, quiero carro, quiero finanzas. Pídale sabiduría, pídale amor. Amén. Está pobre la iglesia de amar a su prójimo como a uno mismo. Amén. Está haciendo amor, falta amor. Determinación, ¿qué es amar al prójimo? Gloria a Dios. Amar al prójimo no es darle el beso como Judas besó a Jesucristo. Amar al prójimo es sentir lo que él siente. Amén. Es por eso que el ser humano está lejos de entender el amor de Dios como el amor del prójimo. Amén. La familia en Cristo tiene la oportunidad de tener un Dios todopoderoso o un Padre celestial, como de tener una familia la cual es más hermosa que cualquier sangre o raza, Amén. Sí, amén. porque somos hermanos en Cristo por la preciosa sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para hacerlos la misma persona. Nosotros no entendemos lo que es el ser humano y por eso no nos conocemos a nosotros mismos. Pero viviendo en el amor de Dios o en el Espíritu de Dios, podemos ir entendiendo que estamos hechos o creados a la semejanza de nuestro Señor. Gloria a Dios. Vea lo que dice su palabra. Vamos a concluir con esto y dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Amén. Y dijo: el hombre, siendo incircunciso de corazón, Dios nos ha dado vida para que podamos ir juntamente con él. Él ha perdonado nuestros pecados. Amén. ¿Verdad que valemos mucho? Amén. Enséñese a valorar a usted mismo, a valorar a su hermano. Si no se ama a usted mismo, no podrá amar a su hermano. Es el momento que pensemos que al Señor le costó mucho. Amén. Ese sacrificio no fue tan sencillo. Los compró a precio de sangre. Ahora usted debe de entender que si es tan grande el precio que pagó nuestro Dios, humíllese ante su presencia. Alábele al que vive. Levante sus manos y dele gracias porque Él vive. Él es grande y poderoso. Él está aquí con nosotros. Si usted tiene la capacidad de decirle: Señor, siendo a hechura y semejante tuya, perdóname y bendíceme, guíame con sabiduría y con entendimiento, para que el poder de tu Santo Espíritu pueda ser la luz que ilumina mi vida. De esa manera usted entenderá que el Señor ha escuchado sus palabras y que Él puede iluminar su vida
para que usted pueda encontrar la salvación de su alma. Sí, amén. Dice su palabra en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alabado sea el Señor. ¿Qué fue lo que clavó Jesucristo en la cruz? Fueron sus pecados y los míos. Los pecados de la raza humana fueron crucificados en la cruz. Ahora usted medite si pudo crucificar todos sus pecados en la cruz. Si ha entendido el mensaje y ha podido crucificar esos pecados, usted es un hijo de Dios y puede heredar el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Pónganse de pie. Vamos a orar, hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo. Saben que el Señor se mueve en este lugar. Señor Jesús, extiende esa mano santa y poderosa. Señor Jesús, en esta hora pido la presencia de tu Santo Espíritu. Pido que el poder de Dios se derrame tocando el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, así pido por los que nos ven por medio de Facebook, por medio del YouTube, que ellos también puedan sentir esa presencia, que el poder de nuestro Dios se manifieste en esas vidas. Porque el Señor es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Levante su mano y dígale: Señor, en tus manos he puesto mi vida, en manos de poder he puesto este cuerpo carnal para que seas tú destruyéndolo y haciendo un instrumento afinado. En el nombre de Jesús bendigo, Padre, esta congregación. En tu nombre, Jesús de Nazareno, reprendo toda cautividad. En el nombre de Jesús reprendo dolencias, enfermedades, hechizos, brujerías, maldiciones. En tu nombre, Jesús de Nazareno, declaramos sanidad, bendición, liberación en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.